Hola, amigos de Magisterro. Les saluda a su amigo Roberto Fernández, que mientras se sirve una exquisita taza de té, queremos hablarle de un sabio, filósofo, astrólogo, taumaturgo y hasta hombre de Dios para algunos. Su nombre, Pitágoras, que dio pie a la transición que experimentó la Grecia del siglo V antes de Jesucristo, del pensamiento religioso al pensamiento racional. El misterio sigue rodeando a este hombre fuera de lo común, a quien lo conocemos más que a través de los textos de sus discípulos. Mis queridos amigos, hoy presentamos Pitágoras, números y pensamientos. Pitágoras vino al mundo en la isla de Samos, en Grecia, hacia el año 580 antes de Jesucristo, de una rica familia de comerciantes. Recibió una educación liberal del mejor preceptor de la época, su nombre, Hermodamas, quien había enseñado durante 30 años en una escuela filosófica muy reputada de Atenas. Hermodamas le inculcó a Pitágoras el amor por Homero, que había sido su propio maestro, y a través de los maestros de sus discípulos le impartió los fundamentos de la filosofía y de las matemáticas. Con esa sólida preparación, Pitágoras se embarcó rumbo a Egipto, donde permaneció durante unos 15 años en compañía de los sacerdotes. Entonces desechó su nombre griego, Mnesarchos, la que el nombre estaba terrible, para adoptar el nombre sagrado de Pitágoras. Pat significa Dios, Go significa conocimiento y Ra, sol, es decir, el que conoce a Dios como el sol. Por lo tanto, había nacido el hombre Dios. Cuenta la leyenda que Pitágoras poseía numerosos dones, en particular los de la segunda vista y de la ubicuidad, así como un dominio sobre los animales, del cual echó mano en diversas ocasiones, haciendo huir a las serpientes o amasando águilas y osos. De regreso a Samos, abrió una escuela a la que le llamó el hemiciclo, pero el éxito no llegó a sus puertas y Pitágoras dejó su ciudad natal para dirigirse a Crotona, en la Magna Grecia, es decir, en el sur de Italia. Una vez instalado, fundó otra escuela
a la que intentó crear un ideal de vida moral religioso, también político. Esta vez su éxito fue tan grande que sus pensamientos influyó de manera importante en toda la Magna Grecia hasta la naciente Roma. La escuela que fundó Pitágoras en Crotona tenía una tendencia ascética, completamente dedicada al estudio de la filosofía, de la política y de la ciencia y la vida de los pitagóricos. Estaba sometida a la voluntad del maestro. La iniciación a las reglas de la comunidad imponía un riguroso número de obligaciones y particularmente del silencio. El postulante era admitido después de un periodo de prueba de 3 años, no 4, 3, y debía atravesar otro de 5 años durante los cuales no podía hablar ni ver al maestro, que se mantenía oculto tras una cortina. Este último exigía a cada cual que consagrara una parte de su vida a los asuntos públicos y la otra a los trabajos de la escuela. Cuando el maestro tenía 70 años, la guerra, aunque victoriosa, contra Síbaris, la ciudad vecina, provocó el hundimiento de la escuela pitagórica. En efecto, en un arranque democrático, se había decidido repartir las tierras conquistadas en Síbaris en detrimento de la aristocracia, que era mayoritaria entre las filas de sus alumnos. Pitágoras fue condenado y se vio obligado a huir y refugiarse en Metaponte, donde habría de morir asesinado como consecuencia de un ayuno de 40 días. Así fue como se destruyó el orden pitagórico, pero sus sociedades volvieron a erigirse como escuelas religiosas o filosóficas. El pensamiento pitagórico influiría en Grecia todavía durante 2 siglos antes de eclipsarse para resurgir en el siglo I de nuestra era. ¿Por qué Pitágoras fue el hombre más grande de su época? Pues bien, estos son los hechos. 1. Pitágoras introdujo modificaciones en la constitución de Crotona. 2. Hizo reformar la educación de los niños e incorporar a las mujeres a la sociedad. 3. Aportó leyes a las ciudades italianas y organizó la aristocracia en el gobierno de los mejores. 4. A él se le debe el término filósofo. 5. Fue el primero en intentar liberarse de los ascendientes, de los dioses sobre los humanos, buscando una sabiduría propiamente humana. Aristóteles y Platón se inspiraron en él y lo reconocieron como maestro. Desde la astronomía hasta las ciencias físicas y las matemáticas, todos los trabajos de Pitágoras y de sus discípulos se basaban en la idea de que la materia es susceptible de medirse y contarse, y de que entre todas las cosas reales existe una relación matemática fundamental. Su preocupación revolucionaria en esa época era unificar a las leyes fundamentales del universo a partir de las matemáticas puras. Al mismo tiempo, y de manera casi contradictoria, Pitágoras elaboraba consideraciones impregnadas de misticismo respecto del poder y de los privilegios de ciertos números, 2, 5, 7,
10, etc. En esta misteriosa consistencia de un pensamiento matemático puro y de una mística de los números cercana a las filosofías esotéricas, reside la ambivalencia del hombre y de su enseñanza, en la que encrucijada del pensamiento mágico y del pensamiento racional envuelve al maestro Pitágoras. Mis queridos amigos, espero que hayan entendido la vida de Pitágoras, por qué se habla tanto de él cuando estudiamos matemática, la importancia que tuvo en Italia y sobre todo en el mundo a pesar de los siglos que está muerto. Y esto ha sido todo por hoy. Se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, que les desea mucho amor, libertad para Nicaragua, para Venezuela, libertad para Cuba y para ustedes, mis amigos de NET. Salud.